un domingo más por la misericordia del Padre. Cuántas bendiciones tenemos. Quisiera que podamos orar y pedir al Señor su presencia en nuestras vidas, que podamos orar y acercarnos a Él, rogándole que no sea una noche más, sino que sea un momento en que podamos tener un encuentro con el Señor. Sea un momento en que el Padre nos revele estas verdades. Que sea un momento en que nuestra vida haga un cambio y diga, quiero servir y seguir al Señor. Oramos. Señor, gracias. Gracias por la palabra que has dejado, Señor, presente en nosotros, que han tratado de destruirla. No han podido, porque es eterna, es perfecta. Y de allí, Señor, sacamos y entendemos tu voluntad. Ayúdanos a discernirla, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla, Padre. Que nuestras vidas se amolden a la vida de tu Hijo Cristo, que seamos cada vez más parecidos a Él, que los demás vean en nosotros, Señor, la presencia de Cristo. Cuánto anhelamos eso, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, seguimos expositivamente. ¿En qué libro nos encontramos? Estamos en Tesalonicenses todavía y nos faltan 2 prédicas más todavía. Por favor. Había un capitán experimentado que navegaba por una zona muy peligrosa durante una tormenta eléctrica. Él confiaba ciegamente en su instinto. De repente, una luz intensa apareció al horizonte, justo en su ruta. El capitán, molesto por aquella interferencia, ordenó a su señalero enviar un mensaje. El mensaje decía, cambie el rumbo 10 grados al sur. A los pocos segundos llegó la respuesta. Cambie usted su rumbo 10 grados al norte. El capitán, herido por su orgullo, respondió, soy capitán de la Marina con 30 años de servicio. Cambie el rumbo ahora. Volvió una respuesta rápidamente. Soy marinero de segunda clase, pero insisto, cambie su rumbo. Este hombre, capitán frenético, envió su último aviso que decía, soy un acorazado de guerra fuertemente armado. ¿Cambie su rumbo o habrá consecuencias? Llegó la respuesta, breve y cortante. Yo soy el faro. Usted es responsable de lo que haga. Acá el faro es la palabra del Señor. Ella no va a cambiar para complacerte a ti, porque tenemos un Dios inamovible y una palabra inmutable. Por lo tanto, podríamos decir, pobre de aquel acorazado que quiera seguir con su mismo rumbo y no centrarse en la palabra del Señor. El mensaje de esta noche lo he llamado, somos responsables ante la palabra del Señor. Vayamos, 1 Tesalonicenses 5, 19 hasta el 22. Dice así la palabra del Señor. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hasta aquí nomás la palabra. Si usted puede notar, hay 2 no. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, y hay 2 sí. Sí, examínalo todo, sí, absténgase de toda especie de mal. Y lo he separado en 4 puntos, así como el mismo orden me da la palabra, en 4 versículos. No apaguéis el espíritu. Hermanos, minimizamos la presencia del espíritu, minimizamos la importancia del espíritu. Gálatas 3:3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? A veces nos encontramos en esa situación. Vamos por el espíritu, pero terminamos obrando la carne.
¿Por qué restamos importancia al Espíritu Santo? Alguno puede decir, yo no lo hago. Bueno, cuando colocamos técnicas, métodos pragmáticos, humanismo, cuando tratamos de curar o tratar aquellas emociones de las personas, tanto espirituales, de otra manera que no sea con la palabra, estamos apagando el espíritu. Los problemas del alma no los podemos tratar con psicología. Los problemas de pecado lo tratamos como que es algo que, bueno, una persona que tiene pecado es algo que se torció un poco, un pequeño error que tiene esta persona, quizás están un poco equivocados, pero realmente no le estamos diciendo la verdad, que están muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 1:2. La palabra dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No le podemos decir a una persona, es solamente un pecado y estás un poco enfermo. La palabra nos dice que están muertos, sin latidos espirituales. El problema es que solo el Espíritu Santo es el que puede resolverlo. Pero nosotros queremos ponerle a veces curitas a estas personas. No buscamos llevarlo a la fuente, que Él tiene todo el poder, sino como que yo tengo la solución. Podés hacer esto, vení todos los domingos a la iglesia y te vas a sanar desde la raíz. Mentira. El Espíritu, por medio de la palabra y la oración, nos da dónde están las soluciones definitivas. Aquellas eficaces, aquellas profundas, porque nos va a llevar a Cristo. Esta teología carismática que hay, se enfoca mucho ellos en el Espíritu. Podemos decir, no está mal enfocarse en el Espíritu, pero aparecen dones proféticos, aparecen obras sobrenaturales, aparecen afirmaciones diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, diciendo que cada una de ellas le pertenecen al Espíritu Santo, son manifestaciones del Espíritu Santo. Y sin querer o queriendo, están tergiversando al Espíritu, haciendo la obra de Satanás, apagando la obra del Espíritu. Y lo digo con un texto bíblico. Mateo 23:15, a vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho las 2 veces más hijo del infierno que vosotros. A veces tratamos de meter personas en la iglesia, buscando de que lleguen a Cristo, a ser un prosélito. Pero llegado al hecho, llegado mostrándole manifestaciones del Espíritu que no lo son, lo hacemos más hijos del diablo, del infierno, que del Señor. Y a eso lo llaman obrar del Espíritu Santo. Pregunto, ¿puede el Espíritu Santo ir en contra de la palabra? Obviamente es un no rotundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el problema? El problema es que no le creemos a la palabra. No le creemos a nuestro razonamiento, creemos a la manera en que fuimos enseñados, quizá a experiencia que tuvimos, pero no a la palabra. Otra pregunta, ¿es infalible la palabra? ¿Contiene errores la palabra? Y todo el mundo, tanto el mundo carismático como nosotros, diría, no, no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si no escudriñamos la palabra, vamos a creer a cualquier mentira y hasta cierto punto nosotros mismos nos engañamos. ¿Tú crees que si haces algo en contra de la palabra te puede ir bien? ¿Una iglesia que vaya en contra de la palabra le puede ir bien? Y hasta podemos poner ejemplos, sí, tal persona hizo algo que no está en la palabra y resulta de que le resultó, le fue bien. Bueno, esa no es la manera en que obra la palabra. Que el Señor tenga misericordia de esa persona y le permita en su voluntad que
se haya casado con un inconverso y ahora el inconverso está sirviendo al Señor. Eso no es la regla. La regla es la palabra del Señor. Eso es la misericordia del Señor que tuvo con esa persona. Por lo tanto, la palabra no contiene errores. Y si estamos obrando fuera de la palabra, quizás es porque la estás interpretando mal. Por lo tanto, decimos que la palabra es infalible y no contiene errores. ¿Y por qué no marcamos una línea firme? Somos ambiguos con la palabra. Decimos que estamos plantados sobre la roca que es Cristo, pero decimos también que todo es subjetivo. Todo es relativo. Y si funciona es porque es de Dios. Y eso se llama pragmatismo y no es así. Y es mentira que es todo subjetivo o relativo, no es así. Hay una ley de la gravedad, que si yo tiro una naranja hacia el espacio, hacia arriba, ¿qué va a pasar? Va a caer. Pero no, eso es subjetivo que va a caer. Eso es relativo, quizás no caiga. Quizás es una idea tuya, quizás yo la tiro y vuela. No, sabemos que va a caer, porque es firme, porque es una ley que se llama ley de la gravedad. Y va a ser así la palabra, de la misma manera, pero a la palabra la tomamos de una manera ambigua, subjetiva. Presentamos un evangelio diluido. ¿Y por qué lo hacemos? Para que no se ofendan. Porque si le presentamos un evangelio muy duro, se van a ir y el mundo lo va a atrapar. Entonces, no hay que ir con la verdad de entrada, hay que ir por otro lado tratando de aguar el evangelio de tal manera que estas personas no se ofendan y se vayan de la iglesia. Juan 6, 67, el Señor estaba hablando con muchas personas ahí y le estaba diciendo: yo soy el pan de vida, el que cree en mí tiene vida eterna, coman mi carne, este es el pan, la copa es mi sangre. Y el Señor le estaba hablando y algunos dijeron: es dura esta palabra, ¿eh? ¿Quién la puede aceptar? Y el versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor no le dio vuelta a sus discípulos. Si es duro para ustedes, si quieren ir, está la puerta. No tienen por qué quedarse. Si quieren ser mis discípulos, no aguemos las cosas, no digamos las cosas diluidas. Hablemos lo que dice la verdad. En las predicaciones han sustituido por cuentitos, anécdotas, historias inventadas, pero no hay verdad bíblica, no hay exégesis, no hay hermenéutica, no hay interpretación de texto. Usamos textos aleatorios. ¿Qué están buscando? Que el Espíritu no hable. Están buscando ellos tener la solución, las llaves del éxito. 3 maneras y empezamos a inventar que eso se llama evangelio. Pero el evangelio está plasmado acá y no habla de eso. En la misma iglesia a veces queremos ejercer disciplina. ¿Y qué sucede? Hay pecado, hay error. Hay que confrontarlo al hermano. Pero si lo hacemos, lo llaman falta de amor. ¿Por qué? ¿Estamos tolerando el pecado? ¿Qué le pasó a la iglesia de Tiatira allá en Apocalipsis? Es una iglesia que toleraba el pecado. La palabra dice en Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta iglesia Tiatira era conocida por el amor, por la fe, por el servicio, por la paciencia, pero permitía prácticas inmorales. Le pregunto, ¿hay alguna diferencia de esa iglesia de Tiatira con la iglesia que vemos hoy en el mundo? Una iglesia quizás donde apagan las luces, todo oscuro, ponen pantallas grandes, una iglesia que pone música de fondo,
Le pregunto, ¿qué diferencia hay con un boliche? Hasta cobran entrada. Uno cobra entrada y otro ofrenda. Lo hacemos tan parecido al mundo para que no se vayan, para entretenerlos, para que ellos digan, parecemos al mundo, pero no estamos en el mundo. ¿Eso no es apagar el espíritu? ¿No estamos haciendo la obra de Satanás sin darnos cuenta? Hermanos, apagar el espíritu es atarlo de manos y pies y meterlo en el baúl del auto y decirle, yo conduzco. Pero voy con el espíritu, ¿eh? Está el Espíritu Santo. ¿Dónde está? En el baúl. Cada decisión que tomo, no la estoy tomando conforme a la palabra. Quizás porque no me quiero moldear a la imagen de Cristo. Me niego a parecer a Él. Quiero parecer más al mundo, pero llamarme cristiano en ciertas ocasiones. ¿Eso no es apagar al espíritu? Apagar el espíritu significa extinguir, sofocar, retardar el poder del Espíritu Santo. Yo mismo a veces soy la piedra de tropiezo para que el Espíritu Santo no obre. Por mis pecados, por mis acciones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La palabra en 1 Corintios 2:10 me dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está hablando de la palabra. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando espiritual a lo espiritual. Personas que no pueden interpretar la palabra. ¿Será que no tienen el Espíritu? ¿O el Espíritu está siendo apagado, asfixiado? Porque dice que el Espíritu nos revela lo que hay en el corazón de Dios, lo que nos revela lo que hay en la palabra. El Espíritu nos revela aquello profundo de Dios, dice. Pero no hay revelación. ¿Qué debo hacer para no apagar el Espíritu Santo? Debes alimentarte de la palabra, pero no con experiencias místicas, buscando algo sobrenatural. No, está escrito. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio. No busquemos algo nuevo, un evangelio. El evangelio ya está escrito. Cristo murió en la cruz hace 2000 años. Resucitó para darte vida. ¿Qué otro evangelio quieres? Es imposible que caminemos en obediencia, a menos que nos apoyemos en el Espíritu Santo o la palabra que habita en ti. Quiero mostrarle una similitud de dos textos. Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea que ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por la palabra. El Espíritu Santo es el que guió a los autores a escribir la palabra. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo hará otra cosa de la que Él permitió que fuese escrito? ¿No escribirá algo conforme a su voluntad y después pedirá eso? Estos dos versículos, podríamos decir, son equivalentes. El Espíritu Santo es el que permitió que sea la palabra escrita. ¿Y nosotros cómo entendemos esa palabra escrita? Por medio del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay entendimiento de la verdad de Dios. No hay profundidad en la verdad de Dios. Un espíritu que no está apagado, o sea, un espíritu activo, me permite adorar a Dios de todo corazón. Me permite relacionarme con los demás de un modo que honra a Dios. Y lo contrario sería el orgullo, el exceso de confianza en uno mismo. Eso es apagar el espíritu, eso me aleja. Iglesia, cuando hacemos las cosas mal,
es entonces cuando apagamos el Espíritu. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristen, no lo pongan triste. Pero nosotros a veces decimos, soy cristiano, pero yo voy a vivir de la manera en que yo quiera vivir. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo quiera ir y voy a faltar cuando yo quiera faltar. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo voy a hacer mi voluntad. Te pregunto, ¿eso no es apagar el Espíritu? Entendemos una cosa de lo que dice la palabra, pero vivimos de otra manera. O no entiendes la palabra, o no quieres entender la palabra. Si no la entiendes, bueno, busca a Cristo, porque Él te da un Espíritu Santo que te guía a toda verdad, dice. Y si tú no estás en la verdad es porque quizás no tienes al Espíritu Santo. Y si sí te das cuenta que estás en la verdad, pero aún sigues sin querer vivir la palabra, no contristes al Espíritu. No mengues el Espíritu, no lo apagues al Espíritu. Y eso me lleva a mi segundo versículo. No menospreciéis las profecías. Menospreciar es considerar absolutamente nada. No me interesa. No menospreciar las profecías, dice. Las profecías, ¿qué son? Es la palabra de Dios, hablada o escrita. ¿Qué más son las profecías? O los profetas que en ese momento había. Una habilidad dada por el Espíritu para proclamar la palabra de Dios. O sea que una profecía sería proclamar la palabra de Dios públicamente. Los profetas del Nuevo Testamento comunicaban una revelación directa de parte de Dios. Y eso eran profetas, y esas eran profecías. En ocasiones proclamaban la verdad divina de Dios. Pero había ocasiones que proclamaban la verdad que estaba registrada en el Antiguo Testamento. Porque muchos de ellos decían, el Salmo dice tal alusión al Antiguo Testamento. ¿Cuál es la función de la profecía? Lo dice claramente 1 Corintios 14:3. Dice así la palabra, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que el que profetiza edifica, exhorta y consuela. ¿Y qué es edificar? Ayudar a la iglesia a crecer, a creer en Cristo. ¿Qué es exhortar? Animar a los creyentes a ver a Cristo, a portarse como Cristo. ¿Qué es la consolación? Dar esperanza a hermanos en tiempos difíciles, llevándolos a Cristo. Hermanos, si le preguntaría de quién habla la Escritura, ¿qué me respondería usted? ¿Habla de usted o habla de Dios? Y todos dirían, bueno, habla de Dios. Sí, tal cual. ¿Por qué nos buscamos allí nosotros si habla de Cristo la Escritura? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y escuche bien, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra que tenemos nosotros da testimonio de Cristo. Las profecías que se daban en el Nuevo Testamento eran profecías que estaban limitadas a la era apostólica. O sea que hasta el año 100, podemos decir, después de Cristo. Las profecías es revelación de Dios que muestra a Cristo y nunca va a decir algo contrario a las Escrituras. No lo puede. Nosotros como iglesia somos una iglesia cesacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto las profecías como otros dones quizás de milagros cesaron al finalizar la era apostólica. Nos basamos también en 1 Corintios 13, 8 al 10, que dice, las profecías acabarán, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Hermanos, Cristo ya se reveló completamente en su palabra. Lo perfecto está aquí. El canon se ha cerrado.
No hay más revelación de parte de Dios. No hay un libro que después vamos a poner acá. No, el canon está cerrado. Todo lo que nosotros tenemos que saber, lo que Cristo quería que sepamos, está acá escrito. El canon está cerrado. No fueron y no son necesarias nuevas revelaciones, porque ya Dios dijo todo lo necesario en cuanto a su Hijo y a la salvación. La Biblia es la única regla suficiente, segura e infalible de conocimiento, de fe y obediencia. Eso dice nuestra confesión. No tenemos otra regla única y suficiente. Es la palabra del Señor. La Biblia es totalmente suficiente y no necesita nuevas revelaciones. No necesitamos profecías, visiones, voces audibles. No necesitamos. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Aquel momento la profecía servía, o aquellas nuevas revelaciones, para poner los cimientos de la iglesia, para autenticar a los apóstoles en ese momento. Pero una vez que estaban puestos los cimientos, autenticados los apóstoles, no hacía falta nuevas revelaciones. Hasta acá pareciera que estoy hablando en contra de las profecías. Dice, pero si la palabra nos decía que vivamos, que hagamos caso a las profecías, ¿por qué hablo en contra de las profecías? Podrían decir algo. ¿No están menospreciando las profecías? Pregunto, ¿hay profetas hoy? La respuesta contundente es no, porque Dios ya se reveló y no va a revelar nada nuevo. Así que profecía que hable de Cristo nuevamente no hay. Pero profecías, ¿hay? Sí hay profecías. Las profecías que ya están reveladas, acá las tenemos. No son nuevas revelaciones, es la profecía escrita. Proclamar el testimonio divino que ya nos fue dado. Esa es la profecía proclamada. Cuando Pablo habló en Berea, dice que los creyentes allí escudriñaban cada día las escrituras para ver si estaban así. Escuche bien, Pablo estaba predicando y los hermanos allá escudriñaban las escrituras. Sé que Pablo hablaba en nombre de Dios y ellos veían la Biblia, veían la palabra a ver si lo que decía Pablo era verdad. Nosotros no hacemos eso. Escuchamos a veces a alguien que habla y no vamos a las escrituras para ver si esta es verdad. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquel profeta o aquel espiritual reconozca que hay un escrito y ese escrito son mandamientos del Señor. Toda profecía debe sujetarse a la palabra. No hay profecía sin palabra. Y el texto que le mencioné, 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos con una antorcha, como aquel faro que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, esto es lo más seguro que tenemos, lo más firme que tenemos. ¿Por qué creer en aquellos llamados profetas que me van a tener nuevas revelaciones? La palabra de Dios ya está sellada. No va a haber nuevos libros. Toda profecía debe sujetarse a la palabra. La palabra, por lo tanto, es la revelación de Cristo. Aquellas antiguas profecías que había en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. ¿Qué más prueba sólida queremos? Si tú quieres una palabra profética, escucha la palabra de Dios escrita. Y si la quieres en voz audible, levanta la voz y léela. Pero si tú menosprecias las profecías, estás menospreciando la palabra del Señor. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Escuchó bien? Bienaventurado el que lee. Los que oyen estas palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Volvemos a la palabra.
Hermanos, no estoy hablando de este libro. Porque cada uno de ustedes podría decir, bueno, yo tengo la profecía como algo físico. Esta palabra, este libro contiene la palabra de Dios. Es lo que está escrito aquí. Y tú puedes entender lo que está escrito acá si tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, es un libro común. Porque en ellas están escritas la verdad del Señor. La Biblia es la fuente suprema de la verdad. Es la fuente suprema de felicidad. Es lo que Dios dijo. Es la fuente de victoria sobre el pecado, sobre la fuerza del mal. Es la fuente de crecimiento espiritual. Es la única fuente perfectamente confiable de guía. Es una fuente de esperanza. Mire todo lo que es la palabra del Señor. Esa es la profecía del Señor. Me voy a mi tercer punto. Examinarlo todo y retener lo bueno. Hemos estado hablando de la asistencia del Espíritu Santo. Hemos estado hablando que si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender las Escrituras, la palabra profética más segura. Y ahora la palabra nos habla que tenemos la capacidad para poder examinarlo todo y retener lo bueno. Ya estamos capacitados. Uno de los problemas de hoy, no sabemos interpretar texto. No saben interpretar texto. Leen la palabra y no la pueden interpretar. Y si no la leen, no hay discernimiento espiritual. Si no la leemos, no llegaremos a una conclusión de la verdad. No vamos a saber dónde estamos parados. Y si nos confiamos en nuestro corazón como aquel capitán de la marina que se dejó guiar por su experiencia, iba a morir. Y nosotros, como tenemos un corazón engañoso, como dice Jeremías 7:9, Él mismo nos lleva quizás a experimentar cosas nuevas, a probar, a sentir, y ponemos todos esos deseos por encima del entendimiento de la palabra del Señor. En pocas palabras, lo que importa es sentir y disfrutar y no examinar. ¿Será verdad esto? ¿Por qué no ahondamos en la palabra? Si no examinamos la palabra, ¿cómo vamos a retener lo bueno? Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo lo haremos? Sin discernimiento, no podemos hacerlo. Y ese discernimiento cada vez está más ausente. Queremos que nos den todo enlatado, que nos llegue a los oídos, y así como viene lo creemos. Y no hacemos como lo debería. Escudriñar la Escritura. Preguntarnos si está bien lo que está diciendo o está mal. Este discernimiento espiritual es la capacidad que tengo yo de distinguir entre la verdad divina o el error, o medias verdades, podemos decir. Examinadlo, dice la palabra. Comprueben, hermanos, si es auténtico. Examínenlo. Reténganlo. Quiere decir, acéptenlo de todo corazón. Aquella verdad que les fue revelada. Una vez pregunté a un joven, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio? La respuesta de ese joven fue, para dar mi vida debo estar seguro. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ese joven no estaba seguro. Como quizás nosotros no estamos seguros de qué Evangelio estamos viviendo. Si vemos las Escrituras, los apóstoles, menos uno, dieron su vida. Todos ellos dieron su vida. ¿Por qué dieron su vida? Porque creían en la verdad. Estaban dispuestos a ir a la muerte por la verdad. Y dije menos uno porque había uno que se llamaba Juan, que fue exiliado a Isla Patmos. Pero allí fue donde pudo escribir el libro de Apocalipsis. Por voluntad del Señor, ese único quedó vivo por ese solo tema. Vivir Apocalipsis. Todos los demás estuvieron dispuestos a dar su vida. Predicaron, escribieron. Y toda esa muerte, esas personas, ¿no te moviliza algo a ti? Es decir, ellos dieron su vida para que nosotros podamos tener este escrito entre nosotros.
Y nosotros ni siquiera queremos leerla, y mucho menos escudriñarla. Y si no la escudriñamos, ¿cómo nos vamos a parar en la roca? Vamos a hacer como este joven. Para dar mi vida tengo que estar seguro, y por lo tanto vivimos vidas mediocres, en piloto automático, vida que me lleve a no sé a dónde, a un lado me llevará. Pero no morimos por la verdad. No queremos presentarla la verdad. Porque para dar la vida hay que estar seguro. Escudriñadlo todo, retened lo bueno. ¿Lo retienes? ¿Vas a dar tu vida por la verdad? ¿Vas a atesorar ese conocimiento en el corazón y vas a predicarlo? No lo hacemos. Y eso me lleva a mi cuarto y último punto. Conteniendo el Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo, teniendo la palabra profética más segura y pudiendo discernir entre lo bueno y lo malo, la palabra me dice, bueno, absténgase de todo mal. Absténgase de toda especie de mal. Tenemos todas las herramientas en nosotros para decirle no al pecado. Abstenerse quiere decir alejarse, no acercarse, huir de ese lugar. Que nos alejemos nosotros de aquella enseñanza o de aquel comportamiento maligno quizás. ¿Por qué hemos de exponernos a influencia de lo malo, sabiendo que pueden torcer mi voluntad? ¿Cuál será el antónimo de abstenerse? Exponerse. Uno de los antónimos. Exponerse. La palabra me dice, absténgase, retírese, huya, y yo hago lo contrario, me expongo. Me expongo al pecado. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. 10:14, huid de la idolatría. 2 Timoteo 2:2, huye de las pasiones juveniles. Y si sigo la lista, Salmo 34 dice, apártese de todo mal. Cada una de estas acciones me dicen, huyan, escapen, no se acerquen, no vayan por ahí, absténgase. Pero nosotros pareciera que el Espíritu Santo no obra en nosotros, que la palabra del Señor no causa ningún efecto, que no estoy pudiendo examinar ni retener lo bueno, por lo tanto vivo al filo del pecado. Vivo negociando con el pecado, tratando de estar en la línea y no pasarme de esa línea, pero hasta acá yo estoy bien. ¿Y dónde está el huir? ¿Dónde está el apartarse, alejarse? Hermano, esta palabra lleva una connotación de orden, de autoridad, de rechazar cualquier enseñanza, influencia o comportamiento que desagrade al Señor. Pero nosotros llevamos al límite, creyendo que muchas cosas está bien, está permitida. Te animo, hermano, elimina ocasiones de pecar. No te acerques al pecado, porque no vas a aguantar. Vas a caer. Va a llegar el momento que te vas a dar cuenta y vas a pasar esa línea. Quizás sea tarde. Necesitamos despertar. Escuchar personas decir, en esta iglesia no hay espíritu, en esta iglesia parece que está muerta. Podría decir, quizás tengas razón, porque en sí, en este edificio no mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón de la persona. Yo no necesito quizás que me lleven a un lugar y me prendan el microondas para que caliente mi espíritu, porque mi espíritu arde todos los días en buscar la presencia del Señor. Hay un fuego dentro de cada hermano que realmente ama al Señor, que viene a la presencia de los otros hermanos a alabarlo con ese fuego. Yo no necesito un circo para que me entretengan, porque el corazón ya está ardiendo. Si Cristo es todo para ti, no lo dejes fuera entonces. No hagas nada que esté fuera de Cristo. Pero hay personas que quizás puedan aburrirse de estar en la presencia del Señor. Si tienes a Cristo, tienes la asistencia del Espíritu Santo
Tú puedes escudriñar las Escrituras. ¿Por qué no lo haces? Aprovecha el tiempo de congregarte para exhortar, para animar, para agradecer a Dios. No busquen que te den algo o que empieces a criticar qué tal estuvo la reunión, cantaron bien, cantaron mal, no me saludaron. No vengas en busca de entretenimiento, ven en busca de Cristo. Moisés decía, si tu presencia, Señor, no va conmigo, no me muevas a ningún lado. No quiero irme de acá. Voy terminando. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tú te presentas delante de Dios, hazlo con diligencia y busca su aprobación. Estudia las Escrituras, saca de ellas las verdades que hagan para que cada día los pasos que des sean conforme a ella. Usa bien la palabra y serás un instrumento para honra. Serás un instrumento útil en las manos del Señor. Serás un instrumento dispuesto para toda buena obra. Y si no conoces al Señor, arrepiéntete y cree en Él. Porque tienes un Dios que está enojado contigo. Tienes un Dios lejos de ti, que vino a buscarte. Pero si tú no te arrepientes y crees en Él, no habrá salida para ti. Preséntate delante de ese Dios, pero preséntate con Cristo tomado fuertemente de la mano. Y allí encontrarás descanso y paz para tu alma. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Gracias por Cristo que nos dio vida y hoy podemos reunirnos. Cuánto gozo, Señor, saber que un día te veremos cara a cara. Cuánto gozo, Padre, hay en saber de que tienes un lugar dispuesto para cada una de aquellas personas que han dado su vida por ti. Señor, el Evangelio no es un juego. Diste tu vida por amor a nosotros, Señor. El Evangelio es perfecto y debe ser predicado. Debe ser llevado a cada criatura. Ese es el mandato tuyo, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Esperando verte un día, Señor. Oramos por los méritos de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.